La tecnología indudablemente ha hecho que podamos interactuar más entre nosotros mismos y esto también ha ayudado a que las empresas puedan posicionar debidamente sus marcas. Sobre eso vamos a hablar con Andy Stallman, que es autor de Brand of Fun y que nos va a explicar de qué forma la tecnología ha aportado en el branding. El branding es una palabra americana que hace referencia al proceso de hacer y construir la identidad de una marca. Y ciertamente, el boom de las redes sociales y las webs interactivas ha cambiado la forma en que las empresas se comunican con sus clientes. Por tanto, estas se encuentran ahora mucho más expuestas. Este fenómeno es lo que intenta explicar el experto en branding Andy Stallman en su libro Brand of Fun. El libro empezó a pergeñarse en mi cabeza ya por fin del 2012 y el 4 de marzo de 2014 se publicó finalmente Brand of Fun. Llegó un punto donde el mundo del online y el offline aparecía en todas las reuniones, en todas las conversaciones, en todas las discusiones y en todas las preguntas. Y hace 3 o 4 años me di cuenta de que empezaba a ser una discusión vieja ya. Que ya era ridículo plantearse si soy del on o si soy del off. Esto no es como el fútbol. Soy de Alianza o soy de la U, soy de Boca o soy de River. Acá las marcas tienen que ser del on y del off, no del on o del off. El branding, como ya explicamos, es una especie de manual de estilo de una marca. Pero mucha gente confunde esta disciplina con el marketing. Y aunque ambos se complementan, sus acciones son distintas. Branding, en definitiva, es el alma de cualquier cosa. Y el marketing es la voz de ese cualquier cosa. Es decir, una marca que no tiene marketing es una marca que no tiene voz. Y un marketing que no tiene un buen branding es una marca que no tiene alma. Entonces, marketing más branding es parte de una fórmula exitosa. Por otro lado, la increíble interacción que ha traído Internet también supone tener un extremo cuidado por parte de las empresas en el manejo de sus redes sociales. Uno de los más grandes problemas es ser irrelevante. Si tenés un troll, que es muy desagradable tener troles, de alguna manera significa que sos importante incluso para el troll, porque por eso te está troleando. Las marcas tienen que comprender de que el mundo online no es muy diferente del mundo offline, e igual que tenés seguidores, fans y admiradores, también tenés gente que es envidiosa o que te odia, que puede ser tu competidor o cualquier NN que esté aburrido y lo único que hace en su vida es molestar a la gente. Mi recomendación es que a los que critican por criticar, sin ningún tipo de espíritu constructivo, se los ignore directamente. En cambio, si te critican de una manera constructiva, pues ¿por qué no hablar con ellos? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no enriquecerte a partir de esa recomendación o de esa sugerencia? Y en definitiva, no hay nadie mejor que un cliente que te puede decir lo que estás haciendo bien o mal y a partir de ahí aprender, ¿no? Y es que sí, la tecnología puede ser una eficaz aliada o una cruel inquisidora si no se sabe manejar bien. Pero ojo, no por enfocarse en las redes sociales se deben descuidar otros aspectos básicos. Según Stallman, incluso algo tan simple como atender telefónicamente a un cliente es de una vital importancia. Y hoy por hoy lo que la gente está buscando en las redes sociales es interactuar de una manera abierta, directa, transparente, que la comunicación esté en primer lugar y sobre todo que las marcas no estén solamente hablando, sino justamente interactuando. La mayoría de marcas están siguiendo una moda, que es decir, hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, hay que estar en Instagram, hay que abrir un perfil en LinkedIn y vos después llamas por teléfono a esa empresa y no saben ni cómo contestar el teléfono. Es decir, a lo que se refiere Brand of Fun es que el branding en la parte física y en la parte digital tienen que trabajar de una manera sólida y consistente. Si sos bueno en redes sociales pero sos malo en lo físico, tenés un problema. Y si te pasa lo contrario, también tenés un problema. Entonces no se obsesionen con ir a abrir perfiles en Facebook, primero aprendan a atender bien el teléfono. Dadas estas condiciones, es claro que no se puede descuidar ningún detalle. O de lo contrario, las consecuencias a pagar serían nefastas. ¿Qué tan cierto es que en serio las empresas que no se suben a la ola de la era digital van a morir? Mira, yo creo que la analogía de fines del siglo XIX es muy clara. Había empresarios que vendían velas y de repente llegó la electricidad y se empezó a propagar y a difundir casi de manera industrial, ¿no? ¿Qué pasó? No se adaptaron y murieron. Hoy por hoy los que no entiendan que Internet es la electricidad del siglo XXI tienen un cero problemas. Yo creo que la mayoría de gente está haciendo branding sin saberlo. Con lo cual, lo primero que recomiendo o sugiero es sean conscientes de que están construyendo una marca sin plan, sin estrategia y sin objetivos. ¿Qué pasa con las estrategias de branding? Si tu estrategia es buena, es probable que alcances el éxito. Pero si es mala o nula, lo más probable es que llegues a un fracaso. Con lo cual, sean conscientes que están construyendo marca, que están comunicando, que están transmitiendo y lo mejor es hacerlo de la manera más consistente, coherente y constante posible y de la manera más profesional. Finalmente ya no es cuestión de decidir. Internet es una ventana que ofrece una infinidad de posibilidades.
Así que si tienes una marca o estás pensando en crearla, no puedes estar de espaldas a los medios interactivos, ya que si lo sabes aprovechar, podrían ayudarte a potenciar tu negocio.